Hoy quiero hablarles sobre cómo el cambio climático está afectando uno de los recursos más esenciales para la vida, el agua. Nuestro país, Perú, enfrenta un retroceso glaciar acelerado. Desde 1948 hasta el 2019 hemos perdido aproximadamente el 51% de nuestra superficie glaciar y en la Cordillera Blanca, entre 1984 y el 2023, el hielo se redujo en un 44%. Esta disminución no solo impacta el paisaje, sino que amenaza directamente el suministro de agua para consumo humano, riego de cultivos y generación de energía hidroeléctrica. Además, el 65% de nuestras cuencas hidrográficas han reducido su superficie de agua, evidenciando una crisis hídrica que ya no es futura sino presente. A partir de este contexto, analizaremos cómo los proyectos y políticas implementados buscan mitigar estos impactos y qué desafíos aún enfrentamos. A través de un estudio de Map Biomas Agua Perú del 2024, indica que la superficie total de cuerpos de agua del país decayó a 1.74 millones de hectáreas, siendo este el valor más bajo en casi 30 años. Para enfrentar esta situación, el proyecto Glaciares, liderado por CARE Perú y la Universidad de Zúrich, instaló sensores y estaciones hidrometeorológicas, creó sistemas de alerta temprana, capacitó a líderes y jóvenes y elaboró mapas de riesgo para mejorar la gestión del agua. Sin embargo, el proyecto tuvo dificultades por falta de financiamiento, cambios frecuentes de autoridades, escasez de personal técnico y conflictos por el acceso al agua. Los expertos señalan que aunque hubo avances locales, se necesita una reforma institucional profunda, cooperación entre autoridades y comunidades y políticas integrales para proteger los glaciares y garantizar el agua frente al cambio climático. Según el Banco Mundial, la escasez hídrica podría costar al país entre 8.400 y 13.400 millones de dólares al año, si no se actúa de manera efectiva. En el sector pesquero peruano. Se evidencia que hay un aumento de temperatura superficial del mar que ha afectado directamente a la disponibilidad de los recursos como la anchoveta, en este caso, una especie clave para la economía, seguridad y la alimenticia de nuestro país. Durante este evento cálido, como el Niño, la anchoveta se desplaza hacia las zonas más frías, profundas, reduciendo drásticamente las capturas, tanto industriales como artesanales. Dado esto, esto demuestra que el sector pesquero es altamente vulnerable y que todavía existen una limitada capacidad de adaptación, especialmente entre los pesqueros artesanales de baja tecnología, ¿no? Como tenemos usualmente en la pesca peruana. Entre los aprendizajes más importantes destacan la necesidad de fortalecer el monitoreo oceanográfico, tomar decisiones basadas en las evidencias científicas y apostar a tener nuevas estrategias preventivas, ¿no? Y no solo las reactivas, como usualmente podemos tomarlo en nuestra pesca. En cuanto a las causas del fracaso de esas iniciativas anteriores, se identifican cuatro las primordiales, las principales que yo he expuesto, ¿no? La falta de articulación institucional, el insuficiente apoyo de pescadores artesanales, quienes continúan con una situación de alta vulnerabilidad. Problemas de vigilancia y control, lo que permite que la pesca ilegal siga afectando la recuperación del ecosistema. Y la escasa comunicación del riesgo climático, que impide una adecuada toma de decisión en las comunidades costeras. Estos errores enseñan que se requiere una gobernanza integrada, mayor participación de los actores locales y medidas de adaptación basadas en nuestro ecosistema. Finalmente, para poder terminar, el análisis se sustenta de dos enfoques teóricos: gestión integrada de recursos costeros, que esto indica y propone la administración de los recursos considerando dimensiones ecológicas y socioeconómicas. El segundo enfoque es la adaptación basada en ecosistemas, que plantea fortalecer los ecosistemas marinos como estrategia para aumentar la resiliencia entre el cambio climático. Ambos enfoques permiten comprender entre el clima, recursos marinos y las actividades humanas y una buena orientación en la búsqueda de soluciones sostenibles para el sector pesquero peruano. En los últimos años, el Perú ha impulsado iniciativas para enfrentar los efectos del cambio climático en la agricultura altandina, siendo el proyecto Puna Resiliente desarrollado por GIS en el 2024 uno de los más importantes. Su objetivo es fortalecer la capacidad adaptativa de las comunidades mediante la restauración de ecosistemas como turberas, humedales y pastizales, fundamentales para la regulación hídrica y el almacenamiento de carbono. Y es que, tal como destaca Sánchez et al. En el 2021, este esfuerzo surge en un contexto donde el país ha perdido más del 50% de sus glaciares y enfrenta sequías prolongadas, afectando directamente la agricultura de secado y el sustento de millones de habitantes.
Los resultados del proyecto muestran avances relevantes, y es que más de 23.000 hectáreas han sido manejadas de manera sostenible y se han regenerado con beneficios de mitigación superiores a 400.000 toneladas de dióxido de carbono, equivalente, como menciona aquí en el 2024. Sin embargo, persisten desafíos importantes, y CELNIC en el 2003 advierten que el retroceso glaciar altera la disponibilidad hídrica y la estabilidad de las lagunas altoandinas, mientras que Sánchez et al. En el 2021 evidencian que la degradación del suelo, el sobrepastoreo y el uso inadecuado del terreno limitan la recuperación de los ecosistemas. Y es que para comprender estos procesos, el análisis se sustenta en la adaptación basada en ecosistemas, enfoque que según Winstanley y Frey en el 2020 reduce la vulnerabilidad climática mediante la recuperación del entorno natural. También se incorporan las cadenas de valor resilientes al clima y la teoría de socioecosistemas, que resalta la necesidad de participación comunitaria y gobernanza local. En conjunto, este antecedente muestra que el Perú ha avanzado en una adaptación climática, pero que aún enfrenta retos estructurales para asegurar un desarrollo agrícola sostenible a largo plazo. Este antecedente señala que el Perú ha fortalecido su capacidad para comprender y responder los efectos del cambio climático en la salud pública. Un antecedente clave fue el aumento sostenido, ¿no?, en casos del dengue en regiones, ¿no? Por ejemplo, Piura, Loreto, Cayali y Madre de Dios, lo que impulsó al Ministerio de Salud, en este caso al MINSA, a implementar nuevas herramientas de vigilancia sanitaria. El Perú puso un funcionamiento de observatorio virtual de clima y salud que integra datos climáticos con información epidemiológica para anticipar brotes asociados a variaciones. En este caso, afecta la humedad y en este caso también las lluvias, ¿no? Los resultados obtenidos que hemos tenido fueron que estas acciones mejoraron mucho la detección temprana de los brotes de enfermedades vinculadas al clima, en especialmente el dengue, pues, ¿no? Los aprendizajes principales, pues, derivados de este antecedente son que las herramientas digitales funcionan esencialmente para la prevención, ya que a través de esto podemos ver quizás la vulnerabilidad, ¿no?, y la afluencia que puede tener el efecto de este crecimiento de estas enfermedades, ¿no? La identificación de las causas del fracaso son las siguientes. Tenemos la coordinación intersectorial insuficiente, ¿no? Aunque existen esfuerzos conjuntos, la información entre el MINSA y gobiernos regionales y el CENAMI no siempre fluye de manera oportuna, ya que esto retrasa la toma de decisiones frente a brotes acelerados por el clima. También algunos aprendizajes claves tenemos como la adaptación sanitaria, ¿no?, que debe basarse en información climática actualizada. Es necesario reforzar la educación comunitaria y la vigilancia local. En el enfoque teórico, pues tenemos el análisis del vínculo entre la salud y el cambio climático en el Perú. Pues sabemos que esto es muy esencial y sustenta dos enfoques principales, como por ejemplo tenemos el enfoque de salud y cambio climático. Este enfoque señala que el cambio climático modifica la distribución, la frecuencia y la intensidad de enfermedades como el dengue, la malaria y bueno, también otras enfermedades que pueden ser afectadas al cambio climático. Ahora presentamos el Programa Nacional de Conservación de Bosques implementado por el Ministerio del Ambiente desde el año 2010. Su eje principal son las transferencias directas condicionadas basadas en el enfoque RED, que otorgan incentivos económicos a comunidades nativas y campesinas a cambio de la protección verificable de sus bosques. Este modelo ha presentado resultados concretos. Hasta el año 2023 se han firmado más de 307 acuerdos de conservación, lo que permitió la protección directa de 2.5 millones de hectáreas de bosques amazónicos y benefició a más de 47.000 familias indígenas. Además, se estima que estas acciones contribuyeron a evitar la emisión de aproximadamente 18.7 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Sin embargo, estos avances resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. Según la plataforma oficial Geobosques, el país perdió en promedio más de 150.000 hectáreas de bosques por año entre el 2020 y el 2023. Principalmente por la expansión de la agricultura informal, la minería ilegal y la tala indiscriminada. Esto demuestra que aunque el programa se basa en la teoría de incentivos económicos, el monto de las transferencias aún no es competitivo frente a las ganancias generadas por las economías ilegales. Además, el programa presenta una alta dependencia del financiamiento de la cooperación internacional, lo que pone en riesgo su sostenibilidad a largo plazo. Desde el enfoque de la gobernanza ambiental, esto constituye una debilidad estructural, ya que sin financiamiento estable, coordinación interinstitucional y presencia efectiva del Estado en el territorio, los resultados tienden a ser limitados. En síntesis,
Si bien el programa Bosques representa un avance importante en la política climática peruana, su impacto futuro dependerá de fortalecer el control territorial, ampliar el financiamiento con recursos nacionales, hacer más competitivos los incentivos y consolidar a las comunidades como actores centrales en la conservación sostenible de los bosques amazónicos. Gracias.